Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Ami Isandro Corso. Yo soy estudiante de comunicación social, voy en octavo semestre, soy fotógrafo y también soy una persona transgénero no binaria. Bueno, primero se preguntarán qué es una persona transgénero. Son aquellas personas que se dan cuenta a través de su proceso de vida que no están conformes con su cuerpo, que no están conformes con su sexo y deciden hacer una transición al sexo opuesto, ya sea físicamente, en la parte sexual, en los genitales, o puede que por estudios ya profundos y de análisis o por decisión propia no decida hacer una transición, sino que se perciba a sí mismo o a sí misma o a sí misma de forma totalmente opuesta a la que la sociedad ve a esa persona. Por otro lado, el ser no binario significa que tú asumes la construcción de tu género dentro de tus parámetros como ser humano. ¿Alguna vez sentiste presión social a la hora de ser vos mismo? Debo decirles que sea yo o no sea yo, siempre va a haber presión social. O sea, siempre. Si tú quieres, que si tú miras de tal manera, que si tú te mueves de tal forma, que si tú hablas de esto, que si tú no hablas de tal, que si tú te comportas de tal forma, siempre va a haber presión social, siempre. Y yo no soy una excepción. Cuando tú te sales del esquema social, pues a veces te cae un poquito más o sientes un poquito más esa presión social porque es algo que estás haciendo de una forma u otra, hace sentir incómodos a los demás, pero en realidad pues a lo largo del tiempo tú entiendes o tú te das cuenta de que eso no tiene sentido porque tú estás haciendo es algo para ti que no daña a nadie. Pero eso ya lo vas a entender cuando te vas aceptando a ti mismo dentro del proceso. Pero esa presión social se siente muchísimo lo que es en la familia, en lo que son las personas más cercanas a ti. Tú empiezas a sentir presión social cuando tú quieres aprobación de los demás. O sea, cuando tú buscas aprobación de los demás y dejas de lado el sentirte bien contigo mismo, el aceptarte a ti mismo primero, ahí es donde es dañina esa presión social. También es dañina cuando esas personas que están afuera de tu vida quieren imponerte algo, una forma de vivir sin respetar lo que tú estás decidiendo y lo que tú quieres construir para tu vida. Entonces ahí en esa parte pues ya se vuelve un poco más agresiva porque los demás no están respetando mi libertad, que es construir mi identidad y que es construirme como ser humano. Entonces, claro, yo sentí al principio de todo mi proceso como persona transgénero no binaria una presión sumamente pesada por parte de la sociedad, por parte de pronto de mi familia, más que todo un sentimiento de culpa, un sentimiento de que yo no era lo suficiente, que ya no me iban a querer, que ya... O sea, hay muchas cosas que se complementan dentro de esa presión social, pero claro que sí, al principio sí sentí presión social, ya luego, pues lo que les comenté, fui entendiendo un poco más que esa presión social en realidad no tiene sentido. Entonces ya no le puse no le presté mucha atención ni le boté, como decimos aquí en Colombia, ni le boté mucha energía a eso, a ese asunto, sino que simplemente me enfoqué en mí. ¿Tuviste miedo a lo que piensen tus padres? Sí tuve miedo, tuve muchísimo miedo. Eso fue lo que, creo que fue el miedo, uno de los miedos más grandes de mi vida. Como que seguir con mi desarrollo personal, autónomo,
sin alejando la opinión que ellos pudieran tener sobre mí. Porque si yo me sentaba con mis papás a decirles como no, mami, papi, es que yo me siento de tal forma, pues eso lo llegué a hacer en su momento. Pero a veces tus padres no pueden llegar a dimensionar la percepción que tienes sobre ti, la opinión, o sea, como la construcción individual que tú te haces de ti de manera introspectiva, porque pues cada uno de nosotros somos seres humanos totalmente distintos, con gustos distintos, con mañas distintas, con, no sé, tenemos muchas cosas, somos seres demasiado complejos. Y claro que me daba miedo decirle a mis papás lo que yo quería para mí, pensando que iba en contra de lo que ellos querían para mí. Entonces ahí se forma como un complejo, como un conflicto en el que si yo les digo, pues entonces ellos van a pensar que yo lo único que quiero es hacerles daño, o lo único que quiero es ir en contra de todo lo que ellos me han enseñado, o algo así por el estilo, y eso era lo que justo no quería. Entonces, no sé, hay diferentes caminos también. Está el hablar con ellos, está el pensar en independizarte, porque de pronto muchos de los padres pues no van a entender eso y te van a echar de la casa, o te van a hacer sentir mal psicológicamente, o van a utilizar eso como en tu contra, y lo que van a hacer es como, no te van a ayudar, sino te van a destruir psicológicamente sin ellos quererlo. Digo que sin ellos quererlo porque es que de igual forma la posición en la que están nuestros padres tampoco es difícil. Es decir, si a mí me llevó 18 años entenderme y aceptarme como soy, pues ahora no pretendo que ellos me entiendan a mí de la noche a la mañana, en un mes o en un día o nada por el estilo, sino que simplemente esto va a ser un proceso sumamente largo, o que me dejen construirme de la manera en la que yo decida hacerlo. También van a existir muchos factores aleatorios, y lo importante es que tú mismo trabajes en ti. Siempre va a haber miedo, siempre va a existir el miedo. Yo tuve mucho miedo, pero ya luego el miedo se desapareció, porque lo que les cuento, yo me enfoqué en mí. Yo dije, bueno, quiero saber en realidad quién soy yo, quiero ir hasta el final, ya tomé la decisión, ya voy a hacer estos procesos para hacerlo realidad. Tomé acciones frente al asunto y tuve en cuenta más que todo las consecuencias que iban a ocurrir a través de mis acciones. Entonces estas consecuencias serían que mis papás se alejaran de mí, que ellos pensaran cierta u otra cosa sobre mí, que la sociedad dijera tal, que son muchas cosas. Entonces decidí enfrentar ese miedo. ¿En tu país existe una ley que los proteja? En mi país hay un libro que se llama Constitución Política de Colombia. En ese librito aparecen pues una serie de reglamentos que se supone que debemos seguir la sociedad, ¿no? Entonces, en una de ellas dice: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Se ampara los derechos inalienables de la persona, no del hombre, no de la mujer, no del transgénero. No habla de que tenemos que ser algo en específico para que no se nos discrimine, porque todos somos personas, todos somos seres humanos dentro del Estado colombiano. De igual forma, el artículo 13
Dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. De igual forma, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Por otro lado, volviendo a leer la pregunta, ¿en tu país existe una ley que los proteja? Ya leyendo pues lo anterior que está escrito dentro de la Constitución Política de Colombia, entonces vemos un artículo que aparece con un título de durante 2020 en Colombia ya van 63 homicidios contra personas LGBTI. Mientras que por otra parte aparecen que estos crímenes son en los departamentos del Caribe, que ya van 22 casos, Antioquia con 14, Valle del Cauca con 8, Eje Cafetero con 6, 13 en las zonas del territorio nacional. El total de estas víctimas eran mujeres transgénero, 12 hombres gays y 6 mujeres lesbianas y un hombre transgénero. Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta de ¿en tu país existe una ley que los proteja? Efectivamente, existe un párrafo dentro de la Constitución Política de Colombia que constituye, más que todo, la protección a grupos discriminados o marginados. No justifica la discriminación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos seres individuales que nos construimos en contextos diferentes y por lo tanto pues tenemos una formación diferente y una construcción individual diferente. Yo decido conmigo qué hacer. Desde que yo no le haga daño a nadie, pues obviamente no tienen por qué hacerme daño a mí. Entonces, aquí lo que dice la Constitución es que pues efectivamente hay una ley que nos protege, pero lo que dice la realidad es muy diferente el que exista al que se aplique. Sí, pero que se aplique como al 100%, que esté escrita, pero que se practique dentro de la sociedad. Entonces, sí, en efecto existen leyes que nos protegen a nosotros y también hay instituciones como Colombia Diversa que nos protegen, que hacen cumplir los derechos, pero no existe una práctica social directa de estos derechos dentro del Estado colombiano. ¿Podrías darnos tu opinión sobre por qué es importante que estos temas se hablen en colegios y a temprana edad? A ver, la educación es supremamente importante en la formación de nosotros como seres humanos. Con la educación uno aprende muchas habilidades sociales y habilidades comunicativas en el que sabemos tanto cómo comportarnos en sociedad y cómo debemos respetarnos a nosotros mismos o qué es lo que nosotros merecemos dentro de una sociedad. Entonces lo que pasa ahí es que la educación termina siendo como un pilar fundamental de diversidad de género, de identidad de género, de qué significan estas siglas, o al menos que tengan la noción de que nosotros somos seres humanos y no merecemos menos respeto por elegir una u otra cosa para nuestra vida. O sea, eso es incoherente, eso es como que yo, como que fuera al revés y yo les dijera, no, es que ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque sí, es lo que yo quiero para ustedes, porque eso es lo que creo que está bien para ustedes. No, o sea, cada uno de nosotros nos construimos a nuestra manera, a nuestro ritmo y llevamos un proceso totalmente distinto como seres humanos o individuos. Entonces, es importante que esta educación
abra la mente o nos abra la mente como seres humanos, que nos dé el conocimiento y las herramientas suficientes para saber que hay diversidad, para saber que no es malo que las personas sean diferentes a mí, para saber que no es malo que yo sea diferente a los demás, para saber que yo puedo elegir cómo vivir, yo puedo elegir con quién compartir mi vida, yo puedo elegir qué hacer con mi vida independientemente de lo que los demás opinen, porque nadie puede vivir mi vida. Yo soy el único que puedo vivir mi vida. Mi mamá no puede vivir mi vida por mí, mi papá no puede vivir mi vida por mí, mis hermanos no pueden vivir mi vida por mí. Lo que sí pueden hacer es ser parte de mi vida con las decisiones que yo tome. Eso sí lo pueden hacer. Sí pueden apoyarme. Sí pueden decir como que, bueno, no pasa nada, nosotros te amamos igual en el camino que tú decidiste tomar, no pasa nada. Que el colegio, que los profesores te respeten, que asuman la responsabilidad social de lo que significa ser maestro y lo que significa ser educador dentro de las aulas de clase, es enseñarle más que aprendizajes como matemáticas, español, aprender a leer. Este tipo de habilidades también desarrollen en los estudiantes un sentido de pertenencia consigo mismos, un sentido de respeto consigo mismos y un sentido de respeto hacia la sociedad y hacia los demás individuos, además de ellos. Esto es supremamente importante. Se deben hablar de estos temas tabúes, que se vuelven tabúes dentro de la sociedad, en las aulas. Por esto se le debe enseñar el respeto a los niños pequeños, no solamente empezar desde 10º grado, no solamente empezar desde grados avanzados, sino empezar desde grados menores, hacer que ellos vivan sus vidas sin presión social, sino que simplemente asuman su responsabilidad, que sepan ser buenas personas, que respeten a los demás, que sean empáticos. Desarrollar la empatía es supremamente importante. Esto lo deben enseñar en los colegios. Desarrollar las emociones hacia los demás, desarrollar la inteligencia emocional en uno mismo. Esto son cosas que no nos enseñan en las instituciones educativas y es algo supremamente importante que debemos tener en nuestra vida como seres humanos. ¿Para qué? Para que esto que les leí en la pregunta anterior se disminuya y se transforme a algo más positivo, a algo en el que nadie tenga que pelear por sus derechos, porque es que ya están escritos. Es que a mí no me están regalando nada. Esos artículos, esa constitución, cuando yo nazco dentro del Estado de Colombia, es mi herencia para vivir como yo decida. Entonces, eso es lo que hay que aprender en las aulas de clases, eso es lo que hay que aprender de los maestros, eso es lo que hay que absorber, pero más que todo, eso es lo que hay que aprender a enseñar. Entonces, pues prácticamente esa es la importancia de la educación a temprana edad y durante el transcurso de los años de educación, que se hablen de temas LGBT, de identidad de género, de expresión de género, de toda la complejidad humana en general. Es supremamente importante comprender la complejidad del ser humano. ¿En qué momento te sentiste seguro para contarlo? El momento en el que me sentí seguro de contar que yo soy una persona transgénero no binaria, en el que yo decido aceptar mi identidad, la identidad que he construido a través de los años. Más que todo, llevarme en un proceso
de introspección en el que yo hice una investigación, estudié lo que yo pensaba, lo que yo sentía, para ver si estaba mal o bien, para ver si era normal, para ver si no era normal. Y pues en realidad lo que encontré dentro del proceso es que yo soy una persona que, al igual que cualquier otra persona, tiene sueños, tiene metas por cumplir, tiene un plan de vida, tiene muchas cosas por las que quiere trabajar. En el momento en el que decido contarlo, es en el momento en el que yo me siento bien conmigo mismo. No siento culpa, no siento miedo, no siento que esté haciendo nada malo, sino simplemente digo, bueno, esto hace parte de lo que yo soy. No soy solamente esto, pero hace parte de lo que yo soy como ser humano. Y eso también entra dentro de mi vida. Por lo tanto, tengo que asumirlo de manera positiva y tomarlo, interiorizarlo, trabajarlo. Entonces, en ese momento es en el que yo ya decido expresar de manera abierta esta parte de mi vida. ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen miedo de hablarlo y que sienten miedo? Primero, sentir miedo es normal. Es algo con lo que vivimos diariamente, pero es algo que tenemos que aprender dentro del proceso de vida a soltar. No podemos depender del miedo, así en pocas palabras, no podemos depender del miedo. Tampoco podemos estancarnos en algo que no podemos manejar, ¿sí? O sea, si a mí me gusta el helado de fresa, pues me gusta el helado de fresa. Yo no lo puedo controlar, me gusta el helado de fresa. ¿Qué puedo hacer yo si me gusta el helado de fresa y no me gusta el helado de chocolate? No puedo hacer nada, es algo que yo no puedo controlar. ¿Por qué? Porque son mis gustos. Es algo que yo estoy experimentando en carne propia. Y es algo que yo sé que me gusta y yo sé que el helado de chocolate pues no llena mis expectativas, entonces lo dejo a un lado. Entonces, este miedo es algo incontrolable, pero tampoco lo podemos hacer el centro de nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué consejo le daría a los chicos o chicas o chiques que sienten miedo por su identidad, que sienten miedo por sus gustos? Yo les diría que vivan el proceso. Vivan el proceso, disfrútenlo, ámense como son. No les dé miedo ser ustedes mismos, ser ustedes mismas, ser ustedes mismas. Es supremamente natural que nosotros seamos seres individuales con gustos totalmente distintos. Simplemente ese es el consejo que les daría. Por otro lado, ya si me dicen qué consejo le darías a los padres dentro de la sociedad actual en la que vivimos, es no protejan a sus hijos. Si el proteger a sus hijos significa el alejarlos de la información, el mantenerlos en una cajita y decir, ay, así manteniéndolo alejado de esto que me muestran en la sociedad, no se va a volver de tal u otra forma. No, lo que termina ocasionando eso es que los hijos pierden la confianza de los papás pierden la confianza de los hijos, entonces los hijos le esconden cosas a los papás, ya no le cuentan la vida de ellos porque se sienten supremamente incómodos, porque saben que los papás no van a aceptar las cosas que ellos les dicen, entonces tienen que mantener una relación en base a mentiras y no de confianza. Denles la posibilidad de elegir lo que ellos quieran y apóyenlos en los procesos. ¿Por qué? Porque es supremamente importante sentir que mi papá, que mi mamá
está ahí para mí independientemente de lo que me guste. ¿Cuál es tu opinión sobre las marchas y protestas que se hacen? Mi opinión sobre estas marchas y sobre estas protestas es que son sumamente necesarias para que se haga el debido cumplimiento de las normas que ya están escritas. Son herramientas que nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra situación dentro del país. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se informa a la comunidad, se expone que nosotros somos una población vulnerable. Va a ser una herramienta que nos ayude a disminuir esa discriminación que existe dentro del país y tal vez, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Igual es un movimiento que se hace a nivel mundial, es algo, las marchas y las protestas LGBTTIQ+, son necesarias y son fundamentales para el avance de la sociedad. ¿Qué piensas sobre el nuevo documento para las personas transgénero? Bueno, más que para las personas transgénero, yo creo que también es para las personas no binarias. Digamos, aquí en Colombia tú puedes cambiar el componente de género, pero por ejemplo en Argentina ya está el componente no binario, que es como con una X. ¿Qué opino sobre ese documento? Es un avance dentro de la sociedad, ya así sea solamente en Argentina por el momento, pero yo sé que es el primer paso para tomar como ejemplo dentro de Latinoamérica que todos nosotros podemos también incluir estas leyes dentro de nuestros componentes constitucionales. Pienso que me siento muy orgullosa porque ya a nosotros, que somos una minoría, se nos está empezando a tomar en cuenta dentro de la sociedad en general e incluir estas realidades dentro de una sociedad en general es sumamente importante para la disminución de la discriminación. Entonces esto me parece un acto en realidad muy pertinente por parte del Estado argentino y pues me siento orgulloso siendo colombiano porque es algo que podemos replicar, porque es algo que podemos tomar otros países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia. Y aparte, porque de alguna u otra forma, este componente de género yo siempre lo he visto como una barrera dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, esa barrera dentro de la sociedad indica el estar peleando que porque eres una mujer, que porque eres un hombre, que porque este puede ser más que el otro género, o sea, es como una batalla interminable entre géneros que no debería existir en realidad. Es un ejemplo que deberíamos seguir los diferentes países latinoamericanos y es algo que ansío que llegue a mi país y que sé que va a pasar porque no vamos a quedarnos atrás en cuestiones de leyes que nos protejan a nosotros y aparte nos permitan nuestro libre desarrollo personal. Entonces, pues por esa parte los felicito por ser de Argentina. La verdad yo me sentiría supremamente orgulloso siendo de Argentina y teniendo como estas posibilidades que me da el Estado para reconocerme a mí misma. Y en especial los felicito a ustedes del Instituto José María Paz, a Janina Villafañe, a Agustín Caballero, a Sabri Tejera, a Male Márquez, a Luigi Bojar y también a Bren Feliciani,
que fueron los chicos pues, que me contactaron, me hicieron estas preguntas, buscaron esta información pues, de una persona que pertenece a la comunidad LGBTTIQ+. Me parece supremamente importante que ustedes logren darle tanto este espacio para ustedes como para sus compañeros. Un saludo muy especial a todos los compañeros de Sabri Tejera de cuarto año en Idiazábal, en el departamento Unión, Córdoba, Argentina. También quiero felicitar enormemente a la docente de estos chicos, porque el empezar a abrir estos espacios en las instituciones es un avance magnífico, que se presten estos espacios también para conversar sobre la inclusión sin discriminación alguna. También le quiero enviar un saludo a Hazel Pérez, a Mariana Parra, también le quiero mandar un saludo a Karencita, la más bonita, a Lucy Tejera, que hace poco cumplió años, a Carolina, que está cumpliendo años hoy. Muchas felicidades desde aquí, desde Colombia. Me alegra muchísimo que me hayan permitido este espacio, que se hayan permitido escucharme, aprender más sobre temas diversos, y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un like y seguirme en mis redes sociales. Hasta un nuevo video. Y aparte de esto, también espero que se sigan capacitando y sean muy responsables con su actitud frente a la diversidad, porque igual lo que les dije, todos somos seres humanos, todos sentimos, y pues nosotros no le hacemos daño a nadie. Nosotros ni nosotras le hacemos daño a nadie dentro de esta comunidad. Simplemente luchamos por ser respetados así como cualquier otra persona. Entonces, un gusto. Hasta pronto.